Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy os traemos 20 expresiones y palabras típicas asturianas que os podéis encontrar si viajáis a nuestro Principado de Asturias. Este vídeo está más enfocado a la gente que viene de fuera a visitarnos para que no se sienta un poco perdida con algunas expresiones o palabras que podamos utilizar nosotros que no se usan en el resto de España. Así que, sin más dilación, comenzamos con estas 20 expresiones típicamente asturianas. La primera que os traemos es la expresión me cago en Ros, y hay diferentes teorías sobre esta. Quiere decir, en un fondo, que estás muy harto, pero en algunas zonas o algunas personas piensan que es para evitar decir la palabra Dios. La realidad, o lo que yo he escuchado, no es esto, sino que Ros era un sombrero típico de la época en la que se utilizaba esta expresión, que se sigue usando pero mucho menos, y resulta que lo solían llevar los militares, así que era una forma de protestar también contra el ejército. Después el sombrero se popularizó y la expresión comenzó a utilizarse para decir que estabas a punto de hacer tus necesidades en tu propio sombrero o en el de tu vecino o la persona con la que estuvieses discutiendo. En resumen, que estabas muy... Vamos ahora con una de las cosas que más cuesta entender a la gente que viene de fuera de Asturias, y es la diferencia entre pushu y pusha. Pushu es como agarrar pushu, es agarrar fuerza, tener ganas, ¿no? Y pusha es el equivalente a viva en español, por eso se dice pusha Asturias o Puxe Asturias. También podéis encontrar con la E final, al igual que Sidre, es una de las terminaciones de asturiano. Pero Pushu es como eso, agarrar fuerza, energía, y Pusha es similar a viva. Ahora, y como no podía ser de otra manera, en el top 3, expresiones con el típico O asturiano. Como yeo, calla o. Esto quiere equivaler a cómo es, hombre, o calla, hombre. Expresiones de este tipo, ¿no? El O es la abreviatura de home en asturiano, que significa hombre en español. Así que, bueno, no hay mucho más misterio, pero es cierto que los asturianos es una expresión que utilizamos mucho. El verbo prestar en asturiano. En español, el verbo prestar es dejar una cosa esperando que te la devuelvan. En asturiano no. En asturiano podemos decir me presta, que quiere decir me gusta. El verbo prestar, aquí en Asturias, significa a me gusta. También es cierto que hay gente que lo utiliza con la otra intención, pero en general la mayoría de los asturianos lo utilizamos para decir que algo nos agrada, que algo nos gusta. La expresión yesungayu, en teoría, es una expresión mala, es una expresión negativa, pero los asturianos la utilizan como algo normal. Yesungayu querría decir como eres un flipado o algo así en español, pero los asturianos lo utilizan también entre colegueo, entre los amigos, o los collacios en asturiano, para que aprendáis una nueva palabra, para decir que eres muy echado para adelante y no tiene por qué ser una cosa negativa. También vas a escuchar a muchos asturianos hacer referencia al orvallu, que es como una llovizna suave. Si te dicen coge el paraguas cuando vayas a salir al orvallu o vas a quedar pingando, esto quiere decir que cojas el paraguas cuando vas a salir a la calle porque está orvallando, está lloviznando, y que si no te vas a quedar calado hasta los huesos. Eso es lo que quiere decir la expresión pingar, pingando. Vamos ahora con una expresión que sí que es un poco negativa. Por ejemplo, que fatu o que babayu yes. Esto quiere decir que qué tonto o que qué bobo estás siendo en una situación en la que deberías de ser más serio. Quedó estrapallau, del verbo estrapallar. Esto quiere decir que quedó muy aplastado o aplanado. El verbo, pues eso, sería estrapallar, desmenuzar o dejar destrozar. Vamos de Folixa, vamos a Calcala,
o vamos a Entamala. Esto quiere decir que vamos a ir de fiesta y vamos a beber mucho. Calcala también tiene otra expresión, pero no la voy a poder decir en este vídeo de YouTube. Estoy mayau o mayada. Esto quiere decir que estoy muy cansado o que estoy muy cansada. Ahora sí, cronistas, llegamos a la expresión número 10. Recordaros que si os está gustando el vídeo podéis suscribiros y activar la campanita de las notificaciones por aquí abajo para enteraros de próximos vídeos. La siguiente expresión es meca, que es la abreviatura de me cago en, ya os podéis imaginar, el señor, y se escribiría junto, meca. Puedes decir mecao también, y luego puedes meterlo para todo, y sería traducido literalmente como anda. La expresión española de, no del verbo andar, sino de, anda, mira qué guapo es ese coche. Hacer o facer una espicha, que se escucha mucho, sobre todo en los primeros meses de verano. También se puede en el otoño, en la época de la mahuestu, la seronda. Quiere decir que vamos a hacer una comida en un prao, o bueno, no tiene por qué ser en un prao, pero que se va a hacer una comida rural con comida tradicional asturiana. Y no penséis que os van a poner un plato de fabada, que también puede ser, sino que pues eso va a ser un poco de pinchoteo con unos frisuelos o unas casadillas, lo más probablemente para el postre, y sobre todo con mucha sidra. Así que si os invitan a una espicha ya sabéis lo que es y podéis decir que sí. Después también tenemos palabras que creo que solamente se utilizan aquí en Asturias, como por ejemplo playeros o tajalápiz. Los playeros serían unos zapatos deportivos y el tajalápiz el sacapuntas, el afilapuntas de toda la vida. En cada zona de España se dice de una manera diferente. Es conocido por todos los asturianos que los Chigres son los bares típicos de nuestro principado, pero igual si vienes de fuera no lo sabes. La expresión dir al Chigre o vamos al Chigre es que vamos a ir a un bar tradicional, a un bar típico asturiano, que sería similar a una taberna española. Más o menos tienen sus parecidos, donde puedes comer comida típica asturiana, donde no en todos los restaurantes se permite, y también beber y en algunos hasta escanciar sidra, donde tampoco en otros restaurantes comunes puedes hacerlo. También te puedes encontrar a señoras y señores mayores cantando cantares de chigre, canciones para el bar tradicional asturiano, canciones típicas de la tierra. Y hablando del chigre, cuando por ejemplo están escanciando muy cerca tuyo, puedes decir me chiscaste, me chisca. Esto quiere decir que me salpicaste, me salpicó. La expresión ye muy salau o ye muy salada no quiere decir que esté muy salada la comida, sino que esto se utiliza sobre todo con los niños pequeños para decir que qué majo, que qué amigable es, o también que qué buena persona. La expresión ye muy prestoso o ye muy prestosa precisamente viene del verbo prestar, que habíamos dicho antes. Quiere decir que una cosa me gusta mucho, que una cosa me apasiona. Toi fartuku o toi fartuca es una expresión que se utiliza para cuando estás llena después de una buena comida, pero también puede significar que estás muy harta o muy harto de cierta situación. Estamos llegando al final. La expresión t'has atopau quiere decir que no te enteras de una. Y por último, la expresión no te pongas farruco o nun te pongas farruco, en asturiano, no hace referencia al cantante, sino que quiere decir que no te pases de la raya o que no te pases ni un pelo en determinada situación. Ahora sí, cronistas, acabamos con estas 20 expresiones en asturiano. Esperamos que, bueno, asturianas, no en asturiano, esperamos que os hayan resultado muy amenas, que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya ayudado a conocernos un poco mejor, a conocer mejor la cultura, la lengua, la tradición asturiana, y que os haya animado también a hacernos una visitilla si sois de fuera, o a volver en el caso de que hayáis tenido que salir del Principado, de la tierrina, por estudios, trabajo o lo que sea. Podéis, aunque sea solamente en vacaciones, hacernos una visita. Recordad que nos podéis dejar vuestro like para una parte 2 sobre expresiones asturianas, y también
un vídeo que nos habéis pedido mucho sobre insultos o palabras malsonantes en asturiano, como por ejemplo babayu, fatu, estas expresiones que también se utilizan mucho en nuestro Principado. También os podéis suscribir y activar la campanita de las notificaciones para enteraros de próximos vídeos, como os dije antes, comentar por aquí abajo lo que queráis. También compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas que sean de fuera de Asturias para que nos conozcan un poquito más y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por vernos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas, el domingo a las 12 de la mañana.